Hola, ¿qué tal? Eh, Soy Alejandro Lomelín de Simposio Fiscal Abogados. Hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante y bastante eh, pues actual, ¿no? Es relacionado con la publicidad en materia de servicios de salud y, para ser más específicos, las consecuencias de realizar publicidad irregular en servicios de salud, suplementos alimenticios, servicios de embellecimiento y, en general, cuestiones relacionadas con el sector salud y alimenticio. Para ser más concretos, publicidad. Bien, vamos a empezar con la presentación. El tema está enfocado en ver qué sucede si tú estás realizando publicidad irregular, que logres identificar un poco, no es el tema central del video, pero que logres identificar un poco qué es publicidad irregular o qué podemos entender como publicidad irregular. Algunas infracciones o actividades pues ilegales o incorrectas que puedes estar realizando sin darte cuenta, tanto como agencia, que por ahí tenemos otro video del licenciado Ernesto Valdés hablando sobre las consecuencias legales para las agencias de publicidad que hacen publicidad irregular para sus clientes. O si eres pues médico y estás tú con tu página en Instagram, con tu página web y no estás cumpliendo con la normatividad aplicable, ¿no? Vamos a ver entonces las consecuencias. Primero, hay que tener muy en mente lo que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Este es como la base de lo que se va a entender como publicidad irregular y las consecuencias como tal, ¿no? Es el fundamento legal bajo el cual la autoridad te va a aplicar, pues ya sea alguna sanción, alguna medida de seguridad, que ahorita vamos a ir viendo cuáles son, y los supuestos en los cuales puedes caer en caso de que pues de que estés cometiendo alguna infracción, ¿no? Primero, este reglamento, el artículo 2, es importante tomarlo en cuenta. En específico, las fracciones primera, tercera, quinta y novena del reglamento, porque nos va a definir lo que se trata o lo que es una agencia de publicidad para efectos legales, un anuncio publicitario, una campaña publicitaria y lo que es publicidad, que básicamente es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con muchos clientes que realizan mensajes en sus redes que no necesariamente aplican como publicidad o que podrían considerarse como publicidad bajo la definición de este reglamento. Y es importante y se puede aplicar estrategia interesante para que los mensajes que se envíen en redes sociales no encajen con la concepción o con la idea de publicidad, la definición de publicidad del reglamento, y puedas realizar esos mensajes sin necesidad de obtener una autorización. Bien, pero esto se puede ver pues, en otro video, ¿no? Tenemos entonces agencia de publicidad. Eh, es agencia de publicidad quien tenga como actividad principal la creación, diseño, planificación y ejecución, o sea, todos estos actos de campañas publicitarias, que ahorita vamos a ver la definición, para la contratación por cuenta de anunciantes de espacios para la difusión a través de distintos medios de comunicación. La definición, honestamente, y el criterio del despacho es que está algo desfasada. Ya hoy en día las labores de una agencia de publicidad están por demás o exceden demasiado a esta definición, pero se podrá entender en términos generales, pues aquel que realice campañas publicitarias o que rente o proporcione espacios para los anunciantes o para los que prestan los servicios para poder ofrecerlos, ¿no? Entiendas esto como aquellos que rentan espacios de espectaculares, por ejemplo. Hoy en día, pues tu community manager, ¿no? Tu webmaster que te realiza la publicidad, o esta agencia que contratas para que te haga Google Ads o te haga una página web o te administre tu Facebook, etcétera. Eso es la agencia de publicidad, y como hablábamos, ya pueden tener responsabilidad, o sea, sanciones para ellos si hacen publicidad irregular, ¿no? Dos, tenemos ahora sí la fracción que es la fracción tercera. Anuncio publicitario se va a entender como el mensaje que se dirige al público o a un segmento del mismo con el propósito de informar sobre ojo aquí, la existencia o las características de un producto o servicio o actividad para su comercialización o venta, o para motivar una conducta. Es decir, si tú estás diciendo, oye, aquí hay un producto o un servicio y estoy anunciando que existe o sus características para efectos de venderlo
o motivar a una conducta, es decir, mándame un mensaje, escríbeme un WhatsApp, dale like a esta historia, etcétera. Si estás motivando una conducta, o sea, te estás incitando que hagan algo, ya entraría como un anuncio publicitario, ¿va? Y por lo tanto, pues entras en la concepción de publicidad y tendrás que obtener tus autorizaciones y seguir las reglas que establece el reglamento. El siguiente, que es la fracción quinta, campaña publicitaria, es la difusión programada de varios anuncios publicitarios, que es la definición anterior, sobre el mismo producto o servicio adaptados a los diferentes medios de comunicación. Es decir, volvemos a lo mismo, un poco obsoleta ya la definición, pero es una publicación programada, es decir, que de manera constante, ¿no? Pues ahora sí que programada, como lo indica bien el reglamento, pues estés realizando anuncios sobre un mismo producto. Diferente a que una vez de manera esporádica en toda la historia hayas hecho el anuncio de un producto, a que de manera constante, ¿no?, sistematizada, estés realizando anuncios y anuncios y anuncios sobre un producto en específico. Entiendas esto como, no sé, imaginemos los anuncios que tiene X empresa para anunciar su producto estrella, y todos los 20 anuncios que tiene diferentes que pasa en la tele sobre ese producto se entenderían como una campaña publicitaria. Y por último, la más importante definición del reglamento es publicidad como tal, ¿no? Que de aquí se va a desprender pues ahora sí que la responsabilidad o el encuadre sobre los anuncios que hagas o sobre los mensajes que publiques, si van a ser o no publicidad. Y la definición del reglamento nos indica que es la actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, ejecución y difusión de anuncios publicitarios en los medios de comunicación con el fin de promover la venta o consumo de productos o servicios. Con el fin de promover la venta o consumo de productos o servicios. Técnicamente, si no encuadramos con este supuesto, que es promover la venta o consumo de productos y servicios, se podría entender que no somos o que no estamos haciendo publicidad y que por lo tanto no nos aplica el reglamento. Pero pues es muy difícil y es complicado que si estás intentando ofertar un producto o servicio, lo maquilles fingiendo que no lo estás vendiendo o que no estás promoviendo su consumo. Bueno, es complicado, pero se puede implementar estrategia para tratar de difuminar un poquito este concepto y no aplicarnos de manera estricta, ¿no? Publicar información estrictamente informativa, educativa, académica puede funcionar. ¿Bien? Bueno, estas definiciones son relevantes para ahora sí pasar a lo siguiente, que es las consecuencias que hay de realizar publicidad irregular. Bien, vamos a hablar de dos consecuencias específicas que tiene el hacer publicidad irregular en redes sociales, en periódicos, revistas, etcétera, pero en general redes sociales es la más socorrida en estos tiempos, entonces vamos a centrar en esa. Te puede aplicar dos cosas: medidas de seguridad o sanciones. Bien, ahorita vamos a ver cuáles son cada una. Medidas de seguridad, la primera. Es prácticamente la única medida de seguridad que la ley establece, y es la suspensión del anuncio publicitario en 24 horas. Es decir, si tú tienes un anuncio, por ejemplo, en el que no cuentas con tu permiso de publicidad y realizas un anuncio de liposucciones, por ejemplo, y Cofepris se da cuenta, lo primero que va a hacer es enviarte una orden de suspensión junto con un informe en el que redacte de manera pormenorizada cómo se enteró de que tú estás incumpliendo, y te va a mandar una orden de suspensión para que quites ese anuncio de tus redes, lo suspendas en un plazo de 24 horas, o sea, a la brevedad. Consideramos nosotros en el despacho que este tipo de suspensiones no aplican para todos los productos o servicios. Cofepris de manera indiscriminada aplica esto para todos los productos o servicios, es decir, ya sea que tú vendas servicios de salud de manera independiente, que tú vendas suplementos alimenticios, que vendas medicamentos, que seas un laboratorio, que seas quien seas. Consideramos que no aplica para todos o no debería aplicar para todos, pero Cofepris sí lo aplica para todo el mundo. Cofepris suspende a quien se le atraviese. Nosotros creemos que no y que es ilegal la mayoría de estas medidas de seguridad, pero bueno, te ordena que lo quites. Esto es de conformidad con el artículo 108 del reglamento y pues generalmente hay que hacerlo, pero nosotros volvemos a lo mismo, consideramos que no implica un retiro total de la publicidad. Esta es una interpretación pues favorecedora para el contribuyente o para el gobernado, y es que no tendrías por qué hacer shutdown y cerrar el local totalmente, me refiero a tus redes, y apagarlas. Nosotros consideramos, y hemos aplicado esta estrategia en muchas ocasiones y nos funciona,
pues hay formas de que tú puedas continuar laborando y que aún así cumplas con este requisito y evites pues otras sanciones posteriores, cumplas con lo que te está diciendo la autoridad y no tengas que cerrar tus redes sociales, que para algunos negocios es fatal. O sea, hay establecimientos que viven 100% de sus redes o de su publicidad en la página de internet, y si les obligan a que la cierren, pues los matan. Nosotros creemos que no es necesario que lo hagas. Hay formas de cumplir y podemos cumplir y vamos a cumplir, pero hay formas de hacerlo sin que te afecte tanto. Bueno, esta medida de seguridad es una de las dos consecuencias legales que tiene el hacer publicidad irregular, que te ordenen que suspendas el mensaje publicitario, que básicamente para términos prácticos es que quites esa publicidad. Si la tienes en redes sociales, pues que borres, que cierres tus redes. Nosotros creemos que no hay que ser tan drástico y hemos aplicado estrategia en el despacho que funciona para que no tengas que actuar de esa manera tan drástica y que aún así cumplas con lo que te están pidiendo. La otra consecuencia inmediata que hay de hacer publicidad irregular, pues es una sanción. Bien, ¿de cuánto pueden ser estas sanciones? ¿Hasta cuánto pueden ascender? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? La primera sanción, o la más relevante que consideramos nosotros, es que si tú no cumples con esta suspensión en 24 horas, la autoridad y la ley, sobre todo el reglamento, prevé una sanción de 16,000 UMAS o hasta 16,000 UMAS. Esto es 1,600,000 pesos aproximadamente, lo cual es una cantidad exorbitante, pero la ley la prevé. La ley la prevé en el artículo 112 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Se prevé esta sanción de hasta 16,000 UMAS, estamos hablando de más de 1,600,000 pesos. ¿Por qué? Porque no quitaste el anuncio publicitario cuando debías de hacerlo. Ya hablando en términos de lo que acontece en la realidad, pues es que es difícil que la autoridad te aplique estas sanciones si tú tienes un buen asesoramiento, si llevas de manera correcta tu verificación y en el momento en el que te llega el aviso acudes con un profesional, es muy difícil que tengas una sanción de 1,600,000 pesos, muy complicado. Pero si no atiendes correctamente o si no le das la importancia necesaria a esa verificación publicitaria, pues corres el riesgo de que la autoridad, si quiere, te imponga la sanción porque la ley se lo permite, ¿no? Esa es una de las sanciones que te puede aplicar. Hay sanciones un poco menores, por decirlo así, que establece el mismo reglamento, que es en el artículo 110 y 111 del reglamento de la Ley General de Salud, y son sanciones que van desde los 2,000 UMAS hasta las 4,000 UMAS en cuanto a violaciones del artículo 110 del reglamento, y de 6,000 UMAS a 8,000 UMAS en violaciones del artículo 111 del reglamento. Bien, es decir, multas en resumen que van desde los 200,000 pesos aproximadamente hasta los 800,000 pesos por violaciones en materia de publicidad. ¿Cuáles pueden ser estas infracciones o estas violaciones en materia de publicidad en las que puedes caer para que te apliquen sanciones de 200,000 hasta 800,000 pesos? Bueno, pues las más comunes es en tema de alimentos y bebidas no alcohólicas, que no incluyas las leyendas precautorias que establece la ley, que la publicidad ponga en riesgo la integridad física de las personas, o sea, que estés ofertando algún producto o un servicio que pueda poner en riesgo a las personas y que no hagas los avisos correspondientes, que no exprese tu publicidad, esta es otra y de las más comunes, que no exprese tu publicidad la institución educativa, la cédula y demás información de quien expidió el título, de quien ejerce los servicios publicitarios. Es decir, debe tener la publicidad pues el número de cédula y nombre de la institución que expidió ese título de la persona que está realizando el servicio. Si yo soy ginecólogo y estoy ofertándome como tal, la publicidad tiene que tener mi información académica inserta en la publicidad. Y el último, que es el más común, son un montón más, bastantes infracciones más, pero las más comunes. La más común es no contar con la autorización publicitaria, es decir, tu aviso o tu permiso de publicidad. Las consecuencias directas de estas violaciones, por lo menos de las últimas tres que les mencionaba, son violación al artículo 111, y estamos hablando de sanciones que la ley establece y el reglamento establecen de 6,000 a 8,000 UMAS, es decir, de 600,000 a 800,000 pesos. Y por ejemplo, en esta otra
específica de alimentos y bebidas, estamos hablando de sanciones de 200,000 a 400,000 pesos como la ley las establece. Bien, hay una falsa creencia de que por temas de publicidad pueden clausurar tu establecimiento. Esto es una mentira. La ley no prevé la clausura como una medida de seguridad o como una sanción consecuencia de hacer publicidad irregular. Claro que la ley establece la clausura para otro tipo de violaciones, por ejemplo, que no cuentes con avisos de funcionamiento o que tengas violaciones a la ley de manera flagrante en la actividad de tu establecimiento, es decir, en tu local. Higiene, inocuidad, medicamentos caducados, falta de avisos de funcionamiento, documentación, de acreditación académica de los médicos que laboren, etcétera, etcétera. Esas sí pueden involucrar una suspensión de labores física o una clausura definitiva incluso, o sea, que cierren tu establecimiento. Por temas de publicidad no es posible y la ley no prevé sanciones físicas al establecimiento, es decir, clausuras o suspensiones de labores. Entonces es un mito, no te pueden clausurar por tener publicidad irregular, sí te pueden hacer dos cosas, que te hagan quitar la publicidad con una medida de seguridad, es decir, suspéndela, quítala, o que te sancionen con sanciones que ya vimos que pues no son 3 pesos, ¿verdad? Son sanciones grandísimas, muy elevadas y que la autoridad podría en el momento en el que quiera ejecutarlas con algún embargo, etcétera, si tú no te defiendes correctamente. Reiteramos, nosotros consideramos que no hay necesidad de llegar a una sanción de ese tipo si tú te defiendes correctamente desde el primer momento en el que te llega la verificación. Si a ti en este momento te llega una verificación publicitaria de COFEPRIS, es el momento ideal para que te defiendas y evites sanciones de esta naturaleza, ¿va? Ya para ir cerrando, ¿tiene solución esto? Es decir, si me aplican una medida de seguridad, si me sancionan, si ya me llegó COFEPRIS, ¿qué hago? ¿Tiene solución o ya valí? ¿Me voy resignando? ¿Voy sacando mis 800,000 pesos para pagar la multa? Bueno, tiene una solución. La solución es una estrategia integral, o es por lo menos la solución que recomendamos, es que se aplique una estrategia integral que involucre la corrección de los errores, que involucre la impugnación de las sanciones, si es que las hay, y también una implementación de una estrategia legal adecuada y especializada para el caso concreto. No es lo mismo atender la verificación publicitaria de una tienda de suplementos que de un médico general, por ejemplo, o de un establecimiento con 20 sucursales y con redes sociales abiertas a un establecimiento que lo multaron porque hizo un artículo en el periódico, por ejemplo, ¿no? Un anuncio en el periódico. Es muy diferente la forma de atender cada una y consideramos que se debe implementar, si lo que buscas es no tener una sanción tan grave, una estrategia legal desde el primer momento en el que te enteres de la verificación. En cuanto te llega la orden y el informe, o cuando te llega el citatorio, o por lo menos antes de que llegue la multa, para tener un margen mayor y poder evitar una sanción tan dramática. O si ya tienes la sanción, pues aplicar una impugnación, pero sabiendo en que es mejor hacerlo, pues obviamente más temprano. Bien, entonces la solución, como les comentaba, que proponemos nosotros es una solución que va en una especie de conjunto en corrección e impugnación y sobre todo una estrategia que hemos desarrollado en el despacho que nos da una garantía de que es muy complicado, sino que imposible, que pagues una sanción para COFEPRIS por temas de publicidad. Hemos encontrado en el despacho una serie de estrategias y de gestiones que podemos hacer prácticamente en cualquier etapa de una verificación publicitaria que nos ayudan a blindar al establecimiento, que nos ayudan a proteger el aspecto patrimonial de la empresa y evitar una sanción de estas cantidades y sobre todo sentar las bases también para que si llega a poner una sanción COFEPRIS, pues que se pueda impugnar porque el criterio del despacho es que las multas y procedimientos de publicidad irregular son ilegales todos. Consideramos que desde su concepción están mal hechos, la autoridad de manera ilegal sanciona por este tipo de cuestiones sin tener certeza realmente de los hechos y por esa razón es que con la estrategia que hemos implementado hemos obtenido un porcentaje de casi el 100% de éxito en casos que atendemos de verificaciones publicitarias antes de que llegue la sanción. Entonces la recomendación es siempre acudir con un profesional del área administrativo sanitaria para poder evitar una sanción de esta naturaleza
De entrada, previo, ¿no? Lo ideal es que antes de que te llegue Cofepris tú puedas hacer una especie de revisión, con lo cual también podemos ayudarles, de tu publicidad para ver que estés cumpliendo, que no es irregular, que tengas tus avisos, tus permisos, para que el día de mañana si llega Cofepris pues no tenga nada que revisarte. O dos, si ya te revisó Cofepris, pues nosotros tenemos amplia experiencia en defensa administrativa. Este tipo de asuntos son en los que somos especialistas y podemos defenderte de un procedimiento de verificación para evitar una sanción tan dramática como las que la ley establece, de 200,000 a 800,000 pesos. Y sobre todo también pues ayudarte a realizar una corrección adecuada, evitar problemas futuros y librarte del procedimiento, porque cuando te llega Cofepris casi es un hecho que llegas multa. Es de ley. Si te llegó, ya te notificó, espera tu multa en 3 o 4 meses. La cosa es que a veces ellos no hacen las cosas correctamente y por supuesto que contar con un profesional de tu lado te ayuda a saber si la autoridad está actuando o no está actuando mal, te da un acompañamiento pues a todo el proceso y sobre todo pues tenemos la estrategia jurídica implementada y aplicada desde el primer día en que nos contratas para evitar una sanción tan grande. Y pues es todo, estas son las consecuencias en resumen y para hacer un recuento muy breve. Si haces publicidad irregular, la consecuencia o las consecuencias inmediatas que puedes llegar a sufrir son una suspensión de tu anuncio publicitario, es decir, que te castiguen y que te quiten el anuncio publicitario, que te obliguen a que lo quites, bajo una pena de que si no lo haces multas de 1,600,000 pesos. Y dos, que te apliquen sanciones, multas, ¿no? Sanciones pecuniarias en la que te van a cobrar de entre 200 a 800,000 pesos por este tipo de violaciones. Por lo cual recomendamos encarecidamente que se acerquen a un profesional para revisar si su publicidad está en orden y evitar una molestia de este tipo. O si ya tienen a Cofepris encima, que no pierdan la calma, tiene solución la mayoría de las veces y si se actúa a tiempo, pues podemos evitar una sanción tan grande y hasta lograr que se pague 0 pesos por esa infracción. Les agradezco su atención y seguimos en contacto y a sus órdenes. Si tienen dudas, comentarios, cualquier cuestión que quieran que les podamos ayudar a aclarar, si ya tienes una verificación, si tienes un negocio y quieres saber cómo hacer tu publicidad, si te hace falta el permiso o el aviso, si ya tienes una multa, si quieres obtener las autorizaciones, si eres una agencia y quieres saber cómo sí, cómo no hacer la publicidad, que es una cuestión que es muy relevante en estos tiempos ya, podemos ayudarles. Están nuestros teléfonos aquí en la descripción y será un placer atenderlos. Muchas gracias.